Gracias, como le habíamos comentado al principio del programa, está con nosotros Roberto de la Rosa, quien es investigador del TEC de Monterrey y además del programa anticorrupción de México Evalúa. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo. Roberto, pues finalmente, después de, durante 4 años ver cómo el presidente pues cuestionó severamente las instituciones independientes, los órganos independientes. Finalmente se sabe que de Palacio vino la orden de acabar con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. ¿Qué significa esto en una democracia como la mexicana? Es un momento muy delicado, Ricardo. Efectivamente, o sea, en 4 años hemos tenido distintas señales de cómo el presidente y el partido del presidente han intentado capturar algunas instituciones, ¿no? Algunos sistemas, incluso el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos una lista alrededor de 10 instituciones, incluidos otros poderes, de cómo el presidente ha intentado incidir, capturar funcionalmente e incluso presupuestalmente a estos institutos, estas instituciones, estos poderes. El día de hoy me parece que tenemos ya una foto bastante clara de estos intentos de captura, ¿no? El tema del INAI tiene una afectación directa a los ciudadanos, pero sabemos incluso, porque el presidente lo ha señalado constantemente, un día sí y otro también, que el INAI le molesta, le estorba. Y eso es lo que estamos observando el día de hoy con sus declaraciones, incluso muy precisas, en donde le conviene, palabras del secretario de Gobernación citando al presidente, en donde dice que es conveniente un impasse respecto del INAI. Este es un tema muy delicado para la salud democrática del país y quien no quiera ver este tema de erosión democrática que estamos viviendo, este proceso de erosión democrática que inició en 2019, en el primer año de gobierno, y esta captura gradual que se ha alcanzado de algunas instituciones, asfixiándolas presupuestalmente o incidiendo en la designación de sus titulares o los responsables, ¿no? Tenemos el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el caso de la Auditoría Superior de la Federación, de cómo doblaron al auditor superior en el tema del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, ¿no? Tenemos distintas señales en donde el día de hoy también la estamos viendo de manera muy clara, ¿no? Incluso de manera, yo diría, grotesca, de cómo está ocurriendo en el INAI. Ahora, ¿cómo afecta para que la gente entienda? ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos, al ciudadano común? Nos decías hace un rato que es una afectación seria a los ciudadanos, pero ¿cuál es de manera concreta la afectación para que todos entendamos? El Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene dos funciones prácticamente, incluso las tiene en el nombre. Sí. Garantizar el acceso a la información pública y garantizar la protección de los datos personales. Estamos hablando de dos derechos humanos constitucionales que están en nuestra Carta Magna, y el instituto se encarga de vigilar que las instituciones efectivamente garanticen el acceso a la información o protejan los datos personales. Entre 2018, finales de 2018 y 2022, tenemos que los recursos de revisión, las inconformidades de la gente respecto de que siente que no se está garantizando sus derechos, sus datos personales, se duplicó. También en el tema de acceso a la información, los recursos de revisión se duplicaron entre 2018 y 2022. Pasamos de 10,000 en 2018 a 22,000 recursos en 2022. Es más del 100% Claro. este incremento en las inconformidades respecto de las solicitudes que otorga el gobierno respecto a estas solicitudes de información. En datos personales, la afectación es muy clara y muy directa. Por ejemplo, en el tema de expedientes médicos, la gente se inconforma en este caso porque no le están integrando, por ejemplo, su expediente médico para seguir un tratamiento tal vez en otra institución. Aquí la afectación es muy seria y muy directa a las personas. Y en el otro, en el tema, por ejemplo, periodistas, gente que se dedica a la investigación, gente que tiene dudas de cómo se conduce el gobierno respecto a ciertos temas, también se está viendo afectada y se ha duplicado estos casos de inconformidades. Esta es la afectación, Ricardo. Ahora, la pregunta fundamental, ¿por qué? ¿Qué es lo que está escondiendo el gobierno federal? ¿Por qué anular estas instituciones, estos contrapesos y específicamente el Instituto de Transparencia? ¿Esconde algo el gobierno? ¿Y por qué esta contradicción entre este eslogan de
pues un gobierno transparente y una realidad completamente distinta. Lo que tenemos, Ricardo, en el fondo es el discurso que ha impulsado el presidente ha dicho que todo lo que se gestó durante esta etapa que él llama de neoliberalismo se ha prestado a este tipo de, por ejemplo, de lujos faraónicos, excesos. Es el discurso que ha manejado el presidente. Detrás de esto está una visión del presidente en donde intenta fortalecer el Estado, pero intenta fortalecerlo solamente a través de la figura del Ejecutivo Federal, ¿no? Y esta es una gran contradicción, porque solo fortalece el Ejecutivo respecto de otros poderes, pero esto solamente lo va a lograr si le quita poder a otros poderes constitucionales autónomos. Hay, por ejemplo, hay declaraciones abiertas que yo considero muy serias, de incluso de algunos senadores de Morena en medios de comunicación, en donde han señalado que si bien ellos impulsaron hace 20 años la creación de constitucionales autónomos, lo hicieron para debilitar al presidente en turno. Esta es una lectura muy delicada porque no se trata de debilitar al presidente, se trata de tener presidentes ejecutivos fuertes, pero con contrapesos y rendición de cuentas. Claro. Esa es una visión que no encaja dentro de esta perspectiva que está teniendo Morena en este momento. Y incluso dicen abiertamente que si bien lo impulsaron, ahora consideran como hay un cambio, a lo que ellos llaman un cambio, que estos organismos ya no deben de tener este mismo papel, este mismo juego que tuvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque desde su punto de vista ya se está garantizando la transparencia, lo cual es absolutamente falso. Vemos el incremento que se ha duplicado las negativas de acceso a la información. Vemos, incluso recordarás, Ricardo, este tema que salió en 2021, 2022, el tema del acuerdo en donde digamos, se garantiza que ciertas solicitudes de información ya no se entreguen por un tema de seguridad nacional, ¿no? Sobre todo este tema de obras públicas, los proyectos de infraestructura, en donde se cierra la puerta porque le habilita a las dependencias rechazar esta solicitud de acceso a la información argumentando seguridad nacional, ¿no? Entonces, lo que tenemos, incluso la última sesión del INAI, antes de que entrara en esta inoperancia, trataron un tema muy delicado, en donde incluso ha habido un reconocimiento del Ejecutivo, el tema de Segalmex, ¿no? Sí. Estos 15,000 millones de pesos, fue un tema en la última reunión del INAI. Entonces, estamos hablando de que es una institución que incomoda al presidente, ¿no? El INAI tiene un rol muy específico en el combate a la corrupción. Para empezar el combate a la corrupción se necesita transparencia, se necesita información, ¿no? Y además de eso se necesitan otras instancias, otros momentos, otro tipo de trabajo, pero es fundamental la transparencia para poder avanzar en la lucha anticorrupción. Y sin duda es porque lo ha hecho público, incluso ha sido muy claro el presidente en que esta institución le estorba, no le ayuda, digamos, a su forma de visión, a su política pública. A ver, ¿es una cuestión ideológica, Roberto de la Rosa, o estamos frente al intento de tapar uno de los gobiernos más corruptos? Comentaste hace un momento Segalmex, pero hay muchos casos de desvío de recursos, de opacidad, de mandar a la congeladora, esto que también comentabas de, bueno, pues si quieren saber de este asunto, pues deben pasar X años. Pareciera que hay un intento deliberado de esconder algo. Y bueno, pues es ya un escándalo la corrupción en este gobierno. Sí, Ricardo, me parece que hay toda una estrategia política de fondo, justamente encaminada a obstaculizar la transparencia. ¿Qué va a pasar ahora? El INAI no va a poder sesionar. Por semana se van a empezar a acumular alrededor de 500 casos. Es lo que nos ha dicho la comisionada presidenta del INAI. 500 por semana. 500 por semana. En estos recursos de revisión que el instituto recibe y que debe de procesar a través de su estructura y que culminan en el pleno del INAI, por semana se van a retrasar 500 expedientes. Entonces, lo que posiblemente vamos a empezar a observar son cada vez más negativas, ¿no?
Ujú. y evidentemente una carga de trabajo mayor que va a ser más difícil procesar cuando en algún momento se designe por lo menos a un comisionado. Faltan tres, Sí. faltan tres comisionados. Sí, pero esto no es nuevo, o sea, no nació a finales de marzo de este año. Viene desde febrero del año pasado, 2022, con la salida de dos comisionados. Entonces, la omisión legislativa no es nueva. Hay una estrategia de Ujú. hacerlo de esta forma, de obstaculizar. Y mientras supongamos que puede designarse al comisionado que hace falta para que sesione el INAI, pero aún así faltarían dos. Ujú. Y no olvidemos que este trabajo que realiza el INAI se distribuye en las distintas ponencias de los comisionados. Entonces, evidentemente va a ser más trabajo sobre menos gente con menos tiempo. Ujú. Y esto es lo que va a presionar la estructura del INAI justamente para procesar de manera más lenta estos recursos de revisión. Y evidentemente, cuando el INAI resuelva que cierta información debe de entregar la información que se le pide y que lo que entregó no fue suficiente, este proceso va a llevar más tiempo y va a Claro, jugar en favor de la opacidad. Eso es lo que exacto. está de fondo. Si nos permite, Roberto, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.